Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana tenemos un programa, como siempre, ya saben, de lo más completo. Comenzaremos con el cruce de mensajes entre los que en su día fueron socios, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, pero también con la vía portuguesa de la trama de hidrocarburos. Teresa Gómez nos va a dar todos los detalles. Y había mucha expectación para saber qué iba a decir José Luis Ábalos ante el Supremo, pues ya ha declarado. Fran Serrato nos va a dar también cumplida cuenta de sus palabras, entre otras cuestiones que ha ido publicando esta semana. Además, ya saben, tras 5 años de reformas tras el incendio, el pasado fin de semana se reabrió la Catedral de Notre Dame. Hubo presencia de todo el mundo, desde Trump hasta Zelensky, diversas, todas las casas reales europeas, pero no hubo presencia española. Antonio Rodríguez nos va a contar qué es lo que ha ocurrido. Y por último vamos a hablar de la ingente cantidad de asesores que tiene el gobierno español. Con Enrique Morales haremos también parada en Dominicana. Arrancamos ya. Yo digo lo que voy a hacer, ¿vale? Yo no amenazo. Yo digo lo que voy a hacer cuando a mí me dejan tirado y sin sentido. Y encima, sin que me dejes dar explicaciones y que me pongas a la gente delante que está hablando de mí, ¿eh? Eso sí que es de cobardes. No ponerme a la gente delante que está hablando de mí. Cuando sabes tú que es mentira. Te estás inventando todo esto, para no serme claro y para no hablarme claro. Te he dicho un montón de veces que si no hay, no hay, ¿vale? Pero que me digas las cosas claras. Pero a mí no me vacilas. Yo por las buenas soy muy bueno. Y por las malas, igual que tú, un hijo de gran puta. Así que no tengo ningún problema. ¿Todo perdido? Pues todo perdido. Todo perdido. Perfecto. ¿Tú me arruinas a mí, a mi familia? Pues perfecto, yo también. ¿Vale? Y no hay ninguna amenaza. Si quieres, ten los cojones y hablamos. ¿Vale? Pero ten los cojones, porque yo siempre me he comportado contigo como un señor y como un amigo. Y si tienes a alguien que te está diciendo que le estoy engañando, pónmelo delante. Te lo he dicho 20.000 veces. Delante. Y arrancamos ya, como siempre, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues ya era hora de que volviera yo. Sí, porque estamos en la recta Los final. Los oyentes me echaban en falta. Mucho de menos en la recta final del año. Ha habido oyentes que me han dicho, me dicen, oye, no sales ya en el podcast. Digo, es que es una cosa de Rocío. Es mi culpa. Es mi culpa porque si no me llamas no puedo venir. A más compañeros, claro. Y así hay más sitio para repartir juegos. En esta recta final de año, Álvaro, claro, una recta final de año que sigue marcada por las exclusivas que diariamente va publicando The Objective. Hombre, como no puede ser de otra manera, nosotros estamos haciendo un trabajo impresionante y cada día se demuestra y se confirma y los lectores lo saben y por eso nos siguen y nos leen con muchísima atención. Y hoy vamos a tener un programa lleno y repleto de exclusivas. Muchas de ellas relacionadas con escándalos que ya están en los tribunales, que están judicializados en gran medida porque hemos ido por delante. Paso por delante, como siempre decimos, los tiempos de la información y los tiempos de la justicia no son iguales, nosotros vamos claro. Un pasito, unos cuantos pasos por delante. Ahora yo me encuentro muchos periodistas que dicen, no, sí, claro, ya sabíamos que Ábalos era no sé qué y no sé cuánto, y digo, coño, pues hemos estado muchos años en soledad aquí aguantando. Vamos a saludar también a Teresa Gómez, que está aquí con nosotros. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Y autora junto con Ketty Garat y otros compañeros, pero en esta ocasión junto con Ketty Garat de todos los datos que vamos conociendo de esta trama. Esta semana, estos últimos días, habéis venido publicando mucha información sobre esa relación entre Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Coldo, trama Ábalos, de la trama en general, con su socio, uno de sus socios, Claudio Rivas, que está en prisión. Vamos a empezar, si te parece, un poco por esas exclusivas, esa relación que habéis ido narrando en The Objective estos últimos días, a raíz de esos audios, ¿no?, que hemos escuchado uno hace unos segundos y que, bueno, pues dejan entrever una relación comercial y una relación personal con diferentes altibajos, ¿no, Teresa? Sí, bueno, en el año 2022 sí que es cierto que hay un altibajo, pero luego se reconcilian. Ese altibajo fue porque consiguieron la licencia de operadora y entonces los diferentes socios comenzaron a ponerse nerviosos para ver quién iba a quedar fuera del negocio y por eso se produce ese encontronazo entre Aldama y entre su socio Claudio Rivas. Ellos se conocen en septiembre del año 2020, es cuando se conoce que quien les presenta es Carmen Pano, la persona que nosotros hemos entrevistado y que asegura que llevó 90.000 euros a la segunda planta de la sede del Partido
Partido Socialista. Es quien presenta a Claudio Rivas y Aldama. Bueno, pues en la primera reunión Claudio Rivas le dijo que él tenía varios negocios de hidrocarburos y entonces en ese momento, en el año 2020, Aldama le dice que él puede utilizar sus contactos con el gobierno para conseguirle una licencia, porque entonces es cierto que Claudio Rivas no contaba con una licencia operadora, se dedicaba más a la distribución y a la comercialización del petróleo, pero no tenía una operadora como tal para poder vender pues el petróleo, el combustible, y poder llevar a cabo ese fraude del que ya hemos hablado, que es vender con un 21% de IVA, pero luego no declarar ese IVA, ¿no? Entonces, estas negociaciones se llevan a cabo durante varios meses, de hecho hasta que Ábalos sale del gobierno en julio de 2021. Y en esas negociaciones, Aldama lo que le dice a su socio es, bueno, yo te voy a ayudar, mi aportación va a ser la de ser el nexo, bueno, la UCO le llama el nexo corruptor, ¿no? Pero aquí era más hacer de nexo con el gobierno, te consigues los contactos con el gobierno y tú pones el dinero que te van a pedir, ¿no? A cambio, las comisiones que te van a pedir a cambio de poder otorgarte esta licencia. Le pidieron 600.000 euros, de los cuales, como acabo de decir, 90.000 se llevaron a Ferraz, y también Ábalos le pidió una casa, un chalet en Cádiz, en la urbanización La Alcaidesa, muy cerca de Sotogrande. Claudio era el que costeaba todo esto, y cuando Ábalos le echan del gobierno en julio de 2021, bueno, pues la solicitud de esa operadora queda en stand-by, ¿no? Y no se consigue hasta septiembre del año 2022, es cuando finalmente se consiguen, porque de manera indirecta las gestiones continuaron. Y en septiembre de 2022, cuando se producen, pues hay a varios socios de esa trama que le dejaron fuera y le dijeron que no, que al final no lo habían conseguido, cosa que no era cierta. Y Aldama, que tenía miedo a él quedar fuera del negocio, pues sí que es cierto que se pone nervioso y tiene un encontronazo con Claudio Rivas, y de ahí los audios que nosotros publicamos donde Aldama llega a decir que bueno, pues que si está todo perdido y él tiene que quedar fuera, queda fuera, pero que se ven en fiscalía. Es decir, Aldama está dispuesto a denunciar ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, absolutamente todo si él quedaba fuera del negocio. Tú fíjate. Que los oyentes, te iba a decir, los oyentes te echan de menos. Bueno, no, te iba a decir, pero ¿vamos a escuchar algún audio o no? ¿Vas a poner algo? Hemos puesto un audio. Es que no me lo has puesto a mí, Hemos puesto un audio al principio, no tenías los cascos puestos. Bueno, vale, yo no sabía nada. No te hemos puesto, pues por ejemplo, no queremos repetir porque puede escucharnos algún niño, ya habíamos avisado, oye, no. Bueno, es verdad. Digamos las palabras malsonantes, porque, oye. No son para horario infantil. No son para horario infantil. No, estos audios son alto voltaje. Claro, son audios que dejan entrever también una desconfianza, ¿no? No, lo que dejan entrever es la calaña de estos personajes. Claro. O sea, estamos hablando de gente, en fin, sí, poco refinada. Bueno, claro, entonces no queremos que lo escuchen de nuestra boca, que sea de su boca, de los audios que han escuchado. Pero hay un tema que ha sacado estos días Teresa y Ketty, y que yo creo que es muy importante, muy relevante. Y se le ha hecho poco caso, lo cual demuestra que no solo en España hay un problema con la prensa, y es el tema de Portugal. Uh-huh. Nosotros hemos publicado que la trama corrupta, la trama de los hidrocarburos, sí, también obtuvo una licencia para operar en Portugal. Uh-huh. Y la obtuvieron tras entrevistarse con el hijo del presidente de la República. Así es. Y esto lo hemos publicado, y en Portugal ni una sola línea se ha publicado del asunto. Fijaos cómo está el tema en Portugal. Cuéntanos esta historia, porque yo creo que es relevante. O sea, es relevante que incluso en nuestro país vecino, pues también la trama ha hecho de las suyas. Sí, de hecho en Portugal ya hay una investigación judicial al respecto, y una investigación que se inició incluso antes que la de España, y la agencia tributaria ha cruzado ya también datos con Portugal. La misma trama de los hidrocarburos que montaron aquí en España, pues los mismos actores montaron esa misma trama en Elvas. ¿Y por qué en Elvas? Porque bueno, ellos entendían que de esa manera podían no solamente defraudar al fisco, sino también a partir de ahí pues evadir dinero
dinero y sacarlo fuera de Portugal. Y consiguieron una licencia, al igual que también la consiguieron aquí a través de la operadora Villafuel, allí fue a través de otra empresa, y la consiguieron también a través de reuniones con el hijo del presidente de Portugal. Y esos audios no los tenemos los mensajes, eso sí no podemos repetirlo porque no son palabras malsonantes, es que directamente Aldama informa a Rivas. Mañana a las 4 tengo conferencia con el hijo del presidente de Portugal. Me preguntó si él podría entrar en la empresa con un porcentaje. Es que esto, como dice Álvaro, es gravísimo. Fíjate, el hijo del presidente de la República reclamando un porcentaje de la empresa, así, a la ligera. Bueno, según ellos, hay que destacar siempre. Sí. Oye, pero a mí se me encendió la bombilla y Teresa, y me lo preguntan mucho. Que yo veo que todo lo que va diciendo Aldama, vemos que va diciendo... bueno, hay veces que no son verdad las cosas que dice. Bueno, yo diría que gran parte sí que es verdad. Hay cosas que dice que no son verdad, pero bueno... Un porcentaje, pero son pequeñas. Chicos, vosotros que conocéis más la información, ¿qué porcentaje creéis estimáis de veracidad? O sea, yo creo que es un porcentaje menor, pero hay cosas que claramente son mentira. Por ejemplo, voy a dar una chorrada. Si hay cosas muy evidentes que todo el mundo sabe que son mentira. En su declaración ante el juez dijo, por ejemplo... Pero porque ahí estás confundiendo, o sea, estás mezclando lo que él declara en sede judicial con los mensajes que él se manda con sus socios. Yo digo que cuando él dice... en los mensajes con sus socios no miente. En los mensajes con sus socios, que él obviamente no sabe que esto luego se va a judicializar, claro. No miente. Obviamente luego ante el juez, en sede judicial miente en las entrevistas que ha concedido. Ha mentido, ¿por qué? Porque él no quiere autoinculparse y no quiere que se le atribuyan nuevos delitos. Correcto, yo me refería a eso, sí. No, que iba a poner una anécdota simplemente para que los lectores, para que los oyentes sepan que efectivamente muchas de las cosas que dice pues no son verdad y sabemos que no son verdad. Sí. Un pequeño detalle, cuando se le pregunta por la visita de Delcy Rodríguez, que es en enero del año 20, y le preguntan en concreto, oiga, ¿y por qué usted había previsto una cena con Salvador Illa, el ministro de Sanidad? Y él dice ante el juez, no, porque Delcy Rodríguez quería que España le diera vacunas para la COVID. Coño, si no había ni pandemia, en enero del 20 no había vacunas. O sea, es que nadie había investigado una vacuna, nadie había desarrollado una vacuna. España no tenía vacuna. Claro. Es decir, España no tenía ni muertos por COVID. Pero cuando él miente es porque siempre es mucho más lo que hay detrás y él miente para salvarse. Sí, ya está. Lo que pasa es que es verdad está que en su derecho. Está en su derecho. En esa mentira tan fácil de pillar y no existía pandemia. Es que esa mentira lo que me demuestra es que es un tipo que miente fácilmente. Es decir, es un tipo que no se le nota, además. Claro, tiene facilidad para mentir porque es un poco como Ábalos, que son grandes actores que mienten y no se nota. Pero mira, te decía antes que se me había iluminado la bombilla porque has dicho una palabra mágica, que es Elbas. Y mucha gente me pregunta, Teresa, siempre que publicamos lo de Elbas relacionado con Aldama, la gente me suele preguntar, oye, ¿pero esto tendrá que ver algo con el hermano de Sánchez? Porque claro, el hermano de Sánchez resulta que tiene un palacete en Elbas y que supuestamente ha vivido en Elbas. No sé hasta qué punto sigue viviendo allí. El palacete no está como para vivir, pero se supone que ha vivido. Se supone que la residencia la tenía allí porque paga impuestos allí. Por eso. Entonces, ¿a ti te consta algún tipo de relación entre la trama de Aldama y el hermano de Sánchez? ¿O son meras especulaciones, una mera casualidad, lo de Elbas? Yo creo que es una mera casualidad. Muy bien. No hay relación. ¿Ven? Para que vean ustedes que nosotros no nos inventamos las cosas. Si es una casualidad... Al menos con las informaciones que tenemos hasta el momento. Por eso es. Nunca hay que descartar nada. Porque Elbas es una zona, pues muy cerca de España, limítrofe, con una situación particular para ese tipo de negocios. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? La investigación. ¿Tú has estado en Elbas? Muchísimo, yo soy de Badajoz. Por eso te pregunto. Muchísimo. ¿Y qué tal es Elbas? A ver. Elbas se come muy bien. ¿Sí? Todo el mundo va a Elbas a comer. ¿Y qué tal es el palacete de Sánchez? Porque tú has estado en el palacete, sí. Pues no es habitable. O sea, ¿está en ruinas o qué? No está para vivir. Para entrar a vivir no está. Es cierto que es muy grande,
pero bueno, o sea, ¿Está céntrico o qué? Parece una ¿Dónde casa está? antigua. Está en el centro. En el centro está de en la Elvas. plaza de Elvas, en la plaza del pueblo, vamos. Y ahí no vive nadie. Y ahí no vive a nadie, ¿no? De hecho, yo estuve hablando con la vecina y la vecina me dijo que él había ido en un par de ocasiones, que lo había escuchado, pero que obviamente ahí no estaba viviendo y que efectivamente esa casa no era habitable. O sea, es una que la iban inversión, a es una reformar, inversión. no, supuestamente la iban a reformar, pero yo creo que a raíz del escándalo pues se ha quedado todo un poco paralizado, pero él la iba a reformar para poder vivir ahí en un principio. Ujú. Muy bien. Nos estamos desviando. No, pero ya aprovechamos que está Teresa aquí para exprimirla un poco. Yo a Elvas no he ido, tengo ya de tanto. Yo Tengo estuve, ganas de ir. pero no me acuerdo. Hay que ir a comer. En Badajoz todo el mundo va a comer a ver, Elvas, sobre todo que ahora en Navidad. que ¿En se Badajoz come- van a comer a Elvas? Sí, se Pues en come Badajoz muy también bien. se come En muy fin, bien. Estás En Badajoz, dejando a sí. los de Badajoz No, un poco mal. En Badajoz se come espectacular, y es el mejor jamón que tenemos en España. Pero en Elvas se come muy bien. Sí, sí, en Portugal en general se come muy bien. Sí, es verdad. Y te Pero- tratan muy bien. Y lo que sorprende precisamente es que, bueno, pues nos entendemos muy bien, pese a tener otro idioma, vamos, que las noticias No, la han ellos nos entendido, entienden a la que perfección. las noticias la han entendido como para saber que se está hablando de quién se está hablando, del hijo del presidente. De Marcelo Rebelo de Sousa. Claro. Que es un presidente muy querido en Portugal, es un antiguo periodista y goza de mucho predicamento y de buena reputación, pero evidentemente yo creo que la prensa portuguesa, en fin, debe estar bastante mal, porque si ni siquiera se hacen eco de una noticia de tanta importancia, tú imagínate que... Mira, yo puse aquí el ejemplo en The Objective que hace poco una revista completamente desconocida holandesa publicó unas fotos del rey Juan Carlos con Bárbara Rey y aquí estaba toda España hablando de las fotos. Y era una revista que nadie conocía de Holanda. Entonces, Sí, hombre, pero si eso de repente- ahora, pero es ahora. Ahora ocurre eso. Ya, pero Cuando el rey no era emérito, Ya, sino que ya. era Bueno, rey pero- de España. pero tú imagínate que no mañana- ocurría, o sea, seguramente que hubiésemos mirado hacia otro lado. Bueno, Fotos hace pero 40 tú imagínate que un periódico italiano publica mañana que las hijas de Sánchez no sé qué. Pues coño, lo sacamos todos. Lo sacamos todos. Porque en España esas cosas llegan. Al final, unos u otros las sacamos. Pues en Portugal no. Sí, sorprende, la verdad que sorprende. Pero Teresa, yo quería preguntarte un poco cómo funcionaba un poco esa arquitectura, dices, de la ramificación portuguesa de la trama, para que a ver si así también nuestros oyentes portugueses que tenemos de todo el mundo nos escuchan y toman nota y empiezan a tirar también del hilo. Bueno, pues ellos tenían allí a una mujer especializada justo en crear empresas muchas de ellas fantasma, porque además esta operadora no estaba formada el administrador nunca solía ser una persona, a veces sí, ¿no? Pero en otras ocasiones eran otras sociedades, que detrás de esas sociedades estaban los socios de Aldama, ¿no? Entonces lo que hacían es, en muchas ocasiones se montaban las empresas en Badajoz y de Badajoz esa empresa se llevaba a Portugal y se domiciliaba en Portugal. Y a partir de ahí pues ya se montaba esa infraestructura donde detrás de la empresa los accionistas no solían ser, no era, por ejemplo, Alberto Escolano, ¿no? Que es uno de los socios de Aldama y el que pagaba, por cierto, el piso de Jessica, la amante de Ábalos. No, sino que estaba detrás de esa empresa había otra empresa y detrás de esa segunda empresa ya estaba Alberto Escolano y es un poco la táctica que suelen utilizar para el blanqueo de capital en la mayoría de los empresarios que no quieren que se les siga el rastro. Pues ya saben, colegas portugueses, espero que hayan tomado nota. Si no han podido leer esta noticia, pues al menos la escuchan y pueden indagar por ahí. Siempre me gusta a mí, Álvaro, preguntar tanto a Ketty como a Teresa que hay más, en qué están trabajando, sin que nos desvelen todo, pero que le digan alguna pista a nuestros oyentes y a nosotros, que nos dejen así un poco con la miel en los labios. Pues estamos trabajando en todas las ramificaciones que puede tener esta investigación, que nos consta que es mucho más de lo que hasta ahora se sabe, que es cierto que es una causa donde se ha defraudado más de 1.000 millones de euros que están repartidos por todo el mundo, que el juez Pedra ha librado varias comisiones rogatorias. También a República Dominicana. De hecho, hemos publicado, Enrique Morales ha publicado esta semana en The Objective que agentes de la UCO ya están en República Dominicana, pues investigando o siguiendo el rastro a este dinero que se había ido allí, justo de el dinero procedente de Villafuel y el dinero procedente también de esta operadora portuguesa.
Y bueno, creo que hasta ahí puedo contar. No nos desvela más, hay que leer The Objective, ya lo saben, todos los días y seguir escuchando este resumen semanal pues para enterarnos de todas las noticias que han ido publicando. Gracias, Teresa, como siempre. Gracias. Pues hablemos de Ábalos, ¿no? De la declaración de Ábalos ante el Supremo, que era una cita esperada. En un principio amagó con no ir a declarar, que había dicho él que iba a declarar de manera voluntaria, luego reculó. Parece que finalmente sí que ha declarado y vamos a saludar ya a Fran Serrato, que ha estado allí en el Supremo. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Pues así es, el jueves estuvimos en el Supremo pasando mucho frío. Creo que mereció la pena porque conseguimos alguna información de lo que el exministro había dicho ante el juez, respondió a todas las partes, que era el fiscal, los abogados de parte, en este caso de Aldama, y solamente un representante de las acusaciones populares, el Partido Popular, ya que el juez Leopoldo Puente, el magistrado, decidió que aunar o darle esta dirección letrada al Partido Popular por ser la primera en presentarse. Eso sí, esto no ha estado a salvo de la crítica, de las denuncias, de las quejas de las acusaciones populares que no pudieron entrar en la declaración de Ábalos porque el juez consideró que no era necesario ya que estaba representándose a las acusaciones populares por el Partido Popular. Vamos precisamente un poco a ese punto, porque eso ha generado bastante polémica. ¿Eso es algo habitual? ¿Tú que sigues este tipo de procedimientos? ¿Esto es algo normal que no te dejen entrar a la acusación popular? Bueno, es normal que se concentre las acusaciones populares, la dirección letrada, en una persona, en un partido, en una asociación, una organización, y eso es normal, porque si no se tienen que hacer muchas preguntas, muchos escritos y al final ahí se concentra todo, pero lo que no es habitual y lo que dicen el resto de acusaciones populares es que se vulnera el derecho de tutela efectiva, judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución y también el 125 de la Constitución, que es precisamente el artículo que habla de las acusaciones populares. Se vulneran sus derechos porque no están presentes en esa declaración. Si se concentra, como en el caso de Aldama, las acusaciones populares y solo puede preguntar una, está perfecto porque están representadas, pero si no tienes la oportunidad de ver cómo responde la persona, en este caso el imputado Ábalos, ni cuál es su lenguaje no verbal, porque también ese lenguaje no verbal dice mucho de las personas. Entonces tampoco tienes la posibilidad de realizar escritos, de realizar otras preguntas, de interactuar, de hacer cuestiones que al final también son importantes para el procedimiento. Tú que has estado ahí, vamos a hablar precisamente, antes de ir al fondo, ¿no? de su declaración, a sus palabras, a lo que ha dicho. Vamos a ir a ese lenguaje no verbal. Tú le has visto entrar, le has visto salir. Es verdad que Ábalos, pues bueno, es un experto ya, ¿no? en esto. No se viene abajo, digamos, con la presión en ningún ámbito, pero ¿cómo has visto al exministro de Transportes? Pues José Luis Ábalos el jueves llegó al Supremo con 20 minutos de adelanto a la hora fijada, que era a las 10 de la mañana, a su declaración en el Supremo. Llegó en taxi con su abogado, muy tranquilo, sonriente, sonrió a los medios, incluso hizo algún guiño a algún periodista que estaba allí apostado en la puerta del Supremo. Nos cuentan las fuentes jurídicas que saludó a los policías, a los funcionarios del Tribunal Supremo, incluso a los abogados de las acusaciones populares uno a uno, y nos cuenta que estaban tranquilos, que habló sosegadamente y que tenían muchas ganas de hablar. Y incluso una de las acusaciones populares nos contaba que parecía un torero con ganas de entrar a la plaza. Y este símil es muy paradigmático porque el abuelo de Ábalos fue torero, entonces le viene de casta algo. Durante más de 3 horas, ¿no? Esa declaración. 3 horas y cuarto aproximadamente. Por cierto, casi 1 hora más de lo que estuvo hablando Aldama el pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional. Durante su declaración, pues ha expuesto, ha intentado que Aldama tildarlo un poco como un impostor. Ha dicho que sus testimonios no van en línea con los documentos que ha entregado y en todo momento él ha negado que hubiese cobrado cualquier tipo de mordidas.
ha dicho que ha delegado toda responsabilidad en Koldo, que fue al parecer quien gestionó los inmuebles que él disfrutó, tanto la alcaldesa en Cádiz como su novia. La responsabilidad y lo ha descargado todo en Koldo. Todo en Koldo. Pero bueno, esto puede ser, como hemos publicado en The Objective, una estrategia también. Él responsabiliza a Koldo. Koldo tiene una relación cercana a Aldama y al final es Aldama el que monta todo esto y tampoco Koldo, a lo mejor el hombre no sabía lo que estaba haciendo ni tenía... Puede ser también una estrategia. Bueno, no, evidentemente el señor Ábalos tiene, por supuesto, todo el derecho a la presunción de inocencia. Faltaría más, hasta que no le condenen, pues no es culpable. Pero yo sí que quiero, en fin, recordar que hay sobradas pruebas y sobrada documentación al respecto de su implicación en este asunto. Por mucho que él ahora pues quiera escurrir el bulto y echarle la culpa a otro. Lo digo porque no es verdad. O sea, cuando la gente dice, o cuando él dice, no, aquí es que no hay nada contra mí, todo es mentira. No, mire usted, todo es mentira. No. Hay sobradas pruebas de lo siguiente. En concreto, en el caso de las mascarillas, que es el que se está juzgando ahora en el Tribunal Supremo, hay que recordar que el gobierno entrega 3 contratos a una empresa completamente fantasma, que es al final a través de la cual roba pues Aldama y toda la trama. Hay pruebas que incriminan a Ábalos en tanto en cuanto, por ejemplo, a Puertos del Estado, que es una de las empresas públicas a las que se obliga a contratar con esta empresa. De repente el presidente de Puertos le dice al ministerio, oye, que yo tengo aquí una oferta de otra empresa que me da mascarillas más baratas, y le dicen, no, tú tienes que contratar con esta, que esta es la buena. Entonces, hombre, cuando alguien le da una instrucción tan clara, a pesar de que hay una alternativa más barata, que era lo lógico, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera ido a la alternativa más barata, pues bueno, en fin, eso hace sospechar. Pero es que luego hemos sabido que con posterioridad a esos 3 contratos, Ábalos recibe, como contaba ahora Fran, contrapartidas. Al menos que se sepan 2. Una, que le pagan un piso en Cádiz, en Sotogrande, cerca de Sotogrande, y ahí hay emails, ahí hay un intercambio de emails en los que él mismo elige la chale que quiere y le dice a Koldo, hombre, pues si te hacen un muestrario de chalés de Idealista y eliges el que quieres, bueno, pues en fin, te lo estarán regalando. Y luego le han pagado durante 3 años el apartamento en la Plaza de España a su amante. Entonces, claro, es que esto, lo siento mucho, pero son suficientes pruebas que dejan en muy mal lugar a Ábalos, independientemente de si algún día se llega a demostrar que ha cobrado mordidas por adjudicar obra pública y todo eso, que eso sí que es verdad que está por determinar todavía. Y luego, por supuesto, habrá que ver su grado de implicación en el tema de adjudicación de obra pública de carreteras y ferroviaria, que todavía está por ver, su implicación en la trama de hidrocarburos, que esa todavía sigue secreta. Habrá que ver si algún tipo de responsabilidad puede derivarse del Delsigate, porque está demostradísimo con pruebas encima de la mesa que lo organizó él. De hecho, invitó él a Delsi a venir y, de hecho, informó él a Sánchez de que Delsi iba a venir. Por tanto, en fin, Ábalos no se ha caído aquí de repente y se ha encontrado con todo el pastel. O sea, Ábalos es ahora mismo el principal agente de la corrupción dentro del gobierno de Sánchez. Lo que queda por aclarar es si la corrupción excedía su ministerio o no, que es un poco la duda que a mí me queda todavía. Es decir, si la corrupción iba más allá de transportes y estaba involucrando a otros ministerios, por ejemplo, como ha dicho Aldama, que podría estar involucrado Hacienda, Industria, Medio Ambiente, pero no sé qué. Pero él al gobierno no ha querido señalar. No, claro, no. Pero y la única duda es esa, o sea, hay 2 dudas desde mi punto de vista. Si había involucrados otros ministerios y si estaba involucrado de alguna manera el partido, porque sí que es cierto que aquí hemos publicado nosotros el testimonio de otra de las empresarias de la trama, Carmen Pano, que ha dicho abiertamente que llevó bolsas con dinero a la sede de Ferraz. Pues bueno, habrá que aclarar para quién era ese dinero, pero sí que creo que es un testimonio muy relevante. Entonces, dicho lo cual, también añadiré, para que los oyentes tengan todos los datos, que otra prueba más de que hay, en fin, suficientes temas que pringan a Ábalos
es que el propio Ábalos, cuando hemos ido publicando todos estos asuntos, yo desde el año 20 en Voz Populi primero y luego aquí en The Objective, él nos ha demandado, se ha querellado varias veces contra nosotros y siempre hemos ganado. Entonces, ¿será que no lleva razón? O sea, ¿será que lo que hemos ido publicando, insisto, el del Seagate, el caso de soluciones de gestión, todos los temas de su vida personal, de los líos que tenía con Jessica, con las chicas que se llevaba de viaje, la trama de los hidrocarburos, el caso Globalia, es decir, todo lo que hemos publicado de él, pues hombre, debe ir en la misma dirección, en la buena dirección, porque sistemáticamente los tribunales le han quitado la razón a él y nos la dan a nosotros. Vamos, precisamente, ya que te tenemos, Fran, pues hablar un poco de eso, ¿no? De los tribunales, de los tiempos, hablábamos. Los tiempos de los tribunales no son los mismos que los del periodismo, que los de la información. Después de esta declaración ante el Supremo, ¿qué pasa ahora? Él ha hablado de, va a colaborar con la justicia, va a entregar toda la documentación que demuestre todo lo que él ha contado en el Supremo, pero ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, él ha entregado ya la documentación al Supremo, pero hay que recordar que este lunes va al Supremo Víctor de Aldama y el martes lo hará Koldo García. El juez les tomará declaración, estará el fiscal, que por cierto no está, en este caso de Ábalos, no ha estado el fiscal que llevaba el caso, que es Luis Pastor, sino que ha ido su jefe, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Alejandro Luzón. Ha hecho una batería de preguntas, ha sido muy insistente. Deberá hacer unas preguntas y confirmar si lo que Ábalos ha dicho es verdad este lunes y este martes con Aldama y Koldo, y a partir de ahí habrá nuevas diligencias o el juez decidirá pues si pide, por ejemplo, un informe patrimonial de la familia de Ábalos e intentará pues seguir investigando si Ábalos realmente se pudo beneficiar o no de estas comisiones que decía el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. De hecho, Puente este miércoles en el Congreso dijo que que de los contratos que habló Aldama, 17 de ellos todavía ni siquiera se habían licitado y algunos de ellos se licitaron mucho antes de llegar a Ábalos. También el Ministerio de Transporte ha pedido un informe de un centenar de contratos y también se debe dilucidar también tanto en la vía judicial como a través del propio Ministerio. Al final va para largo, es una cuestión, como decimos. No, bueno, es que esto van a ser muchos años de instrucción y muchas piezas separadas y aquí, en fin, yo creo que tenemos mínimo para 4 o 5 años, lo digo sinceramente, como mínimo. Pero tenemos que cambiar de tema, por eso digo, vamos a cambiar un poco de tercia de la trama exclusiva, ¿no? Vamos a dejar ya un rato la trama Koldo, Ábalos, hidrocarburos, para hablar de otra cuestión que has contado esta semana, importantísima, como es el tema de la exención fiscal del gobierno a la FIFA por el Mundial, que deja afuera, curiosamente, a los residentes en España. O sea, esto es una cuestión, hablamos del Mundial 2030, ¿no? Ese que se va a hacer conjuntamente. Cuéntanos, Fran. Esto en octubre del año pasado ya la FIFA nos otorgó el Mundial porque ya no había más candidaturas. Cuando se retira Inglaterra, nosotros hacemos un Mundial compartido. Con Marruecos y con Portugal, aunque hay que decir, por si el oyente no lo sabe, que los partidos inaugurales se van a disputar en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. Lo mismo no llega aquí el fútbol. Un cachondeo de Mundial, vamos. O sea... Es que mira los futbolistas, o sea, al margen de todo, pero es que los futbolistas, tanto viaje, tanto, no sé, igual... Hombre, yo espero que España juegue en España. Digo, como mínimo. Bueno, no tiene por qué. Pero sí, jugar en España, sí. Bueno, pues... No, pero en realidad esto, o sea, lo gordo aquí, Fran, es que nos cuentes cómo el gobierno de tapadillo ha pactado unas ventajas fiscales para la FIFA con motivo del Mundial. Pero no para y eso todos, lo hemos claro. descubierto nosotros. Exactamente. Hay un acuerdo que se toma el 30 de julio de este año, de 2024, unos meses después de que la FIFA ya nos dijera que íbamos a organizar el Mundial, porque oficialmente ha sido este miércoles, pero bueno, ya se sabía, eso ha sido una cuestión formal. Y el gobierno, unos 6 meses después de que ya supiera que iba a celebrarse el Mundial en España, pues toma un acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 30 de julio en el que decide o en el que promete exenciones de
en vía de visados, en cuestiones laborales y, en lo más significativo, en cuestiones de impuestos fiscales, que repercute también en el IVA, que es un impuesto europeo. Este informe o este documento de garantías específicas, que se llama, es una petición que hace a través de la Real Federación Española de Fútbol, que se suele hacer exenciones, privilegios en aquellos países donde se va a celebrar el Mundial, porque es que si no, la FIFA no lo lleva allí. Ya. No es un acuerdo es algo único, vinculante es algo que tampoco, suele pasar. porque ahora tiene que tener un desarrollo legislativo. Lo tendrá a partir de que ya es oficial el Mundial aquí. El documento nos dicen fuentes del deporte en España, que era mucho más, que privilegiaba mucho más a la FIFA y se ha ido reduciendo. Me gustaría saber cómo era el borrador inicial. Nosotros lo hemos conseguido a través de transparencia, porque era un informe secreto que no había trascendido a la luz pública, y hemos visto que hay una serie de exenciones muy importantes a la FIFA, a sus filiales, a los futbolistas que vienen, para que no tengan que pedir visados, para que haya una oficina concreta para que los visados salgan rápidos, para que haya exenciones laborales y puedan trabajar en cuestiones que atañen más allá de la legislación laboral en España, excepto, eso sí, la gente que trabaja en la construcción. Vaya a ser que pase como en Qatar, que murieron no sé cuántos trabajadores. Y lo más característico son exenciones fiscales, por tanto, no se van a pagar en impuestos en España, sobre todo aquello que tenga que ver con el Mundial y que atañe a la FIFA. Porque si la FIFA contrata a personas que trabajan en España habitualmente, residen habitualmente en España, esos sí tendrán que pagar su IRPF y sus impuestos en España y no tendrán ningún tipo de excepción, salvo los futbolistas que están con contratos en clubes españoles y juegan el Mundial. Solo los que jueguen el Mundial. Claro, solo los que jueguen el Mundial. Claro. Sí, esos están exentos también. Pero, Álvaro, esto es gravísimo. Esto es una desigualdad de ciudadanos, que es una cuestión que se suele hacer precisamente en la última Eurocopa. Creo que también ha habido cuestiones igual no tan... En la de 2020, se celebró en 2021, en el Campeonato de América de Vela, suele hacer por acontecimientos de especial interés. En otros países que se suelen hacer este tipo de cosas, pero, jolín, al final... no deja de ser una desigualdad entre ciudadanos bastante... Claro, lo que pasa es que la FIFA, que en fin es una asociación que no se caracteriza especialmente por ser muy, en fin, muy pulcra y muy limpia, la FIFA al final gestiona el negocio de los mundiales y lógicamente solo se los concede a los países que al final se pliegan a las condiciones que marca. Y si España quiere competir en igualdad de condiciones con otras candidaturas o con otros países que además últimamente ya suelen ser dictaduras y sitios de... Es que mira lo que hemos tenido que hacer para competir en un mundial, o sea, para ser sede de un mundial, hacerlo con Portugal, con Marruecos, que en países... Bueno, yo siempre he sostenido que España, en fin, por el tipo de país que es, merecería un mundial por sí misma, pero no necesita ir acompañada de media humanidad. Es que no tiene sentido. Y sobre todo porque no tiene ningún sentido. Ahora hay otro dilema. Y sobre todo por los espacios que hay, por los estadios que tiene. Tenemos el Santiago Bernabéu recién reformado, polémicas aparte con el sonido, pero vamos a ver, tenemos unos estadios de primer nivel que no tienen en Marruecos. De hecho, constructoras españolas están yendo y ganando dinero en Marruecos, construyendo allí los estadios en los que se va a jugar el Mundial. Y esa es otra. No tenemos garantizado que la final del Mundial se vaya a jugar en Madrid, en todo un estadio Santiago Bernabéu, porque ahora Casablanca está construyendo un estadio moderno con una gran capacidad, y Casablanca ya sabemos que Marruecos y España lo que pida Marruecos, bueno. ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? No insinúo nada, pero ahí tenemos que si el Sáhara, que si no sé qué, que si no sé cuántos. ¿Tú insinúas que puede haber otra cesión más a Marruecos por parte de Pedro Sánchez? Bueno, yo no hablo de cesiones de Pedro Sánchez, yo hablo que a lo mejor las fuerzas diplomáticas dicen, bueno, hombre, Marruecos, que esta gente también se merece la final, y ahora al final pegamos de buenismo y nos quedamos sin final del Mundial. Me gustaría cubrir la parada de Objective esta final del Mundial en Madrid. Bueno, también puede ser en Casablanca, Fran, ¿no? Claro, a pensar, es más idílico para un periodista ir a Casablanca, ¿no? Ya que está... Bueno, pues se lo pediremos a Pedro Sánchez. Veremos, porque este tema del Mundial va a dar mucho de sí. Está dando dinero también allí a las empresas españolas, las constructoras, que están yendo allí, pero...
Claro, es que llama la atención que España por sí mismo tenemos la capacidad Bueno, a ver si con que se juegue algún partido en España será un milagro. Hay un informe que dice que el Mundial va a dejar en España más de 10.000 millones de euros. De pesetas, no. De 10.000 millones yo que soy tan antiguo, soy tan mayor. Que no eres tan antiguo. Soy tan mayor ya que... Esto no es solo... 10.000 millones de euros y unos 100.000 puestos de trabajo. Bueno, ya es un país, España, donde el fútbol mueve el 1,4% del Producto Interior Bruto. Por tanto, el fútbol tiene una gran... Lo que pasa es que es verdad que los últimos acontecimientos deportivos así a gran escala que se han celebrado no han sido muy rentables. Pero bueno, es verdad que siempre es un gran acontecimiento y por supuesto es Solo en delegaciones una excusa, claro, es una excusa para que venga un montón de gente, para que visite, para darle al turismo un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo super récord llegaremos en 2030. Eso es. Fran, un placer. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Saludamos ya a Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de una cuestión que ha generado mucha polémica, al menos en España, pero también fuera de ella. Hace 5 años, ya saben, Notre Dame se quemó y desgraciadamente dejó unas imágenes que a todos se nos van a quedar en la memoria. Y después de 5 años de intensas obras de restauración, llegaba un momento que todo el mundo esperaba. Se hizo una gran inauguración de esa nueva Notre Dame, acudió todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, digo personalidades de alto nivel. Hablamos de Zelensky, hablamos de Donald Trump, hablamos de la administración Biden, de la primera dama, hablamos de los príncipes de Gales. Estaba todo el mundo, pero no estaba España, no había representación de nadie, ni del gobierno, ni de Casa Real, algo que ha generado una polémica tremenda. Primero una discusión entre varios ministerios, entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Álvarez, de Exteriores, también con la Casa Real. ¿Qué ha ocurrido, Antonio? Bueno, es muy largo de contar, pero todo se resume a que había un acto tremendo internacional en Notre Dame en mitad del Puente de la Constitución. Entonces, como había unas invitaciones personales intransferibles a los reyes de España y al ministro de Cultura para que fueran allí, ellos declinaron por diferentes motivos. Los reyes tenían y tienen esta semana una agenda intensísima de trabajo. El lunes estuvieron en La Dana, en Valencia. El martes y miércoles iniciaron una visita de Estado muy importante a Italia. Es un desplazamiento que exige muchas reuniones, discursos, unos preparativos muy importantes, y se termina esa semana intensa con una conferencia de presidentes en Santander, de las que hace mucho tiempo que no vemos en España. En fin, los reyes decidieron no ir en su momento y luego el ministro de Cultura declinó la invitación. Tenía un asunto familiar y una actividad pública un tanto extraña, que era asistir a un circo mundial en Madrid, en IFEMA, el sábado por la tarde, a la misma hora que se estaba inaugurando o reinaugurando el templo católico por excelencia de Francia. Aquí fue el inicio de la polémica, ¿no? El hecho de no ver a nadie de España en esa catedral que todos conocemos de Notre Dame, en la que había hasta países como representantes de monarquías que no son católicas cristianas, como la de Marruecos, ¿no? Que fue el hermano del rey Mohamed VI allí al templo cristiano. Con lo cual, fue una metedura de pata monumental, antológica, un gol por toda la escuadra al prestigio de España, que motivó muchísimas quejas aquí de partidos de la oposición como PP y Vox, y que luego ha tenido una derivada finalmente en un rifirrafe entre ministros, como tú bien has contado, y luego una arremetida del ministro Álvarez contra la Casa Real, no a través de él, porque no lo dijo verbalmente, pero sí fuentes gubernamentales, al término de su rueda de prensa, hablaron de que desde Zarzuela no se le había notificado al ministro de Exteriores nada de
de este evento internacional de Notre Dame, cosa que dejó perplejo a mucha gente que estaba siguiendo que estuvieron en la rueda de prensa y luego posteriormente siguiendo estas explicaciones que se dieron sobre la Casa Real y Álvarez. Una especie de olvido y de omisión que también se extendía al propio Urtasun, un compañero de Álvarez en el gabinete, que es diplomático como él, que conoce perfectamente cómo son los usos en exteriores y el trabajo que se hace previo a una visita de este calibre. Y, en fin, todo el mundo se quedó muy sorprendido sobre esas acusaciones que se lanzaban de exteriores contra la Zarzuela y el ministro Urtasun. La novedad que hemos conocido y que hemos dado en The Objective es que esas quejas de exteriores no fueron así, porque la propia embajada española en París estuvo al tanto y tramitó tanto las invitaciones que se enviaron desde el Elíseo y el Ministerio de Cultura francés aquí a Madrid, como luego las respuestas excusando la presencia de los reyes y de Urtasun. Con lo cual ha quedado en una situación delicada y muy tocada la imagen de Álvarez con este argumentario que dieron en Moncloa de que no sabía absolutamente nada y que estaba in albis. No, a mí me parece un auténtico escándalo, ¿no? Este asunto, ¿no? Es muy lamentable que España, que es un país vecino, amigo de Francia, no esté representado en una ceremonia de estas características, ¿no? Yo creo que aquí han fallado varias cosas. Seguramente nunca conoceremos todos los detalles de cómo se ha producido el asunto, pero, en fin, el hecho de que no estén los reyes o de que ni siquiera haya un ministro, en fin, lo dice todo y, por tanto, es una vergüenza y, como dice aquí Antonio, hay que mirar a varios sitios, pero entre ellos al gobierno, porque el gobierno ha querido zafarse de esta polémica diciendo que la culpa era de los reyes, pero no, como acaba de contar Antonio, las invitaciones se tramitaron a través de la embajada, que tiene cierta lógica, porque cuando uno organiza un evento de estas características, pues es más fácil dirigirse a las embajadas en París que enviar directamente una invitación a cada capital, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ya no conviene darle muchas más vueltas al asunto, pero yo sí que destacaría que el gobierno, yo creo que ha aprovechado este asunto para, intentar manchar la imagen del rey. Después de lo de Valencia, claramente se ha visto demasiado el plumero, por ejemplo, Álvarez. Ha sido muy torpe, porque al final... Claro. Pues, pero podía haberse callado, es decir, podía haber estado prudentemente en silencio y, sin embargo, yo creo que han aprovechado para cargar las tintas y a mí eso me parece que indica algo que no es nada bueno, claro, que es que el gobierno pues no parece que esté muy a favor de la monarquía o de la Casa Real. Y luego destacaré también que aquí en The Objective hemos publicado, a raíz de esta polémica, un artículo muy interesante de Javier Elorza, que fue nuestro embajador en París durante un tiempo y mítico embajador en Bruselas ante la Unión Europea. Y Elorza escribió y con mucha indignación un artículo porque él se acordaba perfectamente de cómo cuando fueron los atentados del 11M en Madrid, los atentados en los trenes, el gobierno francés llamó a la embajada española en París y le dijo: oye, queremos organizar un funeral en Notre Dame, queremos que vengas como embajador español. Y Javier Elorza les dijo: bueno, ¿queréis que avise en Madrid para que venga algún político o algún representante? Y le dijeron: no, con que estés tú es suficiente, pero nosotros queremos organizarlo porque queremos solidarizarnos con España. Y cuenta Javier Elorza que a ese funeral, que fue el día 13 de marzo del año 4, se encontró allí, al llegar a la catedral, a toda la cúpula política de Francia, pero de un bando y del otro. Es decir, el primer ministro era Raffarin, que era de derechas, pero es que luego estaba Bertrand Delanoë, que era el alcalde de París, que era de izquierdas, la que luego fue también alcaldesa, que era su número 2. Es decir, lo que contaba Javier Elorza es que Francia y París se volcó con España sin que nadie se lo pidiese, en una ceremonia también en Notre Dame.
y ahora resulta que nosotros hacen una ceremonia tan bonita como esta y les dejamos tirados. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Ninguno. La verdad que la imagen, Antonio, es... Lamentable porque España tiene que estar en estas cosas visiblemente, ¿no? Y aquí el problema es que desde exteriores el propio Álvarez ha querido echar culpas a otros sitios cuando él debería de tomar cartas en el asunto y exigir responsabilidades a quien sea, ¿no? En nuestro artículo comentábamos una frase que nos trasladó un embajador en una capital aliada, diciendo que o bien miente Álvarez o bien le ha fallado alguien de su equipo al no contarle todo lo que se estaba preparando en París, aunque se supiera desde unos días antes que no iban a estar los reyes o el ministro de Cultura. Y ahí es donde habría que hacer hincapié, ¿no? En que en exteriores alguien debería de tomar tomar decisiones o alguien asumir responsabilidades a un nivel o a otro, pero esto, lo que ha pasado, no puede volver a repetirse. Ha sido una imagen penosa la que ha dado España y que, por ejemplo, ha habido numerosas críticas en la prensa francesa hacia esta situación de ausencia total de España en la reapertura de Notre Dame. Eso es así, efectivamente. Ha habido muchas críticas muy duras, y esto es lo triste, que España ha estado desaparecida. No es la primera vez. Yo siempre digo, y creo que en este programa alguna vez lo he comentado, que a mí, por ejemplo, me entristece mucho cada vez que hay una ceremonia internacional en las playas del desembarco de Normandía, cuando celebran un aniversario. Y es verdad que España no participó en la Segunda Guerra Mundial, es verdad, pero vamos a ver, si estamos conmemorando el aniversario de un hecho histórico tan relevante, ¿por qué narices no va a haber ahí un representante del gobierno? Es decir, ¿por qué no va el primer ministro español, un ministro? ¿Por qué no se sienta ahí con todos los líderes mundiales? O sea, siempre va el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, el presidente de Alemania. Oye, y a mí me entristece muchísimo porque yo veo que mi país está como ajeno de las grandes celebraciones que se producen en la Unión Europea. Y en el caso de Normandía, bueno, pues es porque se da por hecho que nosotros no pintamos nada, pero claro que pintamos, vinieron a liberarnos a todos. Y sin embargo, y lo de Notre Dame es lo mismo, o sea, es simplemente reconocer que ese monumento tiene un simbolismo especial para todos los europeos y en el fondo es también, en fin, admitir que Europa tiene muchísimas cosas buenas y, entre otras, es esas raíces de cristianas, que es lo que en el fondo también nos aportan valores y principios fundamentales que tenemos todos, que compartimos todos los europeos. Y en un momento que se necesita más que nunca. Claro, en un momento en el que además Europa siempre ha sido el faro de media humanidad. Entonces, no podemos estar dando la espalda a Notre Dame con unos complejos tontos. Supongo que los que tiene Urtasun, que prefiere irse al circo, como fue, en vez de ir a Notre Dame. O sea, y yo no digo que no vaya al circo, pero hombre, hay que saber dónde tienes que estar, ¿no? Y cuáles son las prioridades. También cada uno se retrata, ¿no? Un poco con sus actos, porque también la justificación de no, es que la agenda no se sabía. Bueno, vamos a ver, es que esta reapertura de Notre Dame se sabe desde hace bastante, 6.000 policías, Trump, Zelensky, todas las personalidades. Un poquito de seriedad, ¿no? Le pedimos y todas a las casas reales, mira, había representación de todas las casas reales europeas menos la española. Es que claro, es que la ausencia ha sido demasiado visible. En fin, lo dejamos aquí, gracias, y la verdad que estamos todos, yo creo, deseando, ¿no? Ver Notre Dame, tener la ocasión de ver Notre Dame por dentro. Lo que pasa es que te vas a tener que esperar un tiempo, Rocío, porque ahora seguro que hay muchas colas. Ya. Siempre las ha habido, y ahora ya imagínate, ¿no? Habrá que esperar un tiempo. Gracias, Antonio. Muy bien. Saludamos ya a Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Para hablar de asesores. Has hablado en otras ocasiones en The Objective de asesores, pero es que ahora lo has puesto en contexto comparando los asesores que tiene Pedro Sánchez, los asesores que tiene la Moncloa, el presidente del gobierno, con, por ejemplo, el ministro Galo. Sí, efectivamente, Rocío. Si comparas te das cuenta lo mastodóntica que es la administración española, pero sobre todo el cuerpo de asesores que tiene Pedro Sánchez, ¿no? El último dato que hay es que tiene 444, que es
10 veces más que los que tiene el primer ministro británico. 10 veces más. En un país que, bueno, España tiene 20 millones de habitantes menos que el Reino Unido. Y si lo comparamos con el presidente, con el primer ministro francés, pues lo mismo. O sea, tiene cerca de 350 más que el primer ministro francés. Dentro de asesores, ¿qué incluimos? Para que el oyente se haga una idea. ¿Qué incluye? Es el personal de máxima confianza. Son las personas que le dan las recetas a Sánchez, que le hacen los discursos, que coordinan todos los actos. Digamos... A ver, es una parte necesaria, ¿no? Pero bueno, esa barbaridad de asesores, y comparado con países europeos, bueno, pues indica un gasto muy importante, porque eso además se traduce en un gasto presupuestario importante. Claro, no es lo mismo tener 40 asesores que tener 400. También dentro de estos asesores entra, por ejemplo, el chofer, entra un peluquero, entra alguien de imagen personal. No, estos son asesores de nivel 1, o sea, del máximo nivel de la administración. Entonces son efectivos, son trabajadores que tienen un sueldo elevado. O sea, nosotros hicimos un cálculo y entre asesores de alto cargo salía una media de 80.000 euros. 80.000 euros. La mitad de lo que cobras tú. Gobierno británico, 10 veces más que el gobierno británico. Es que el dato es espectacular. Es muy fuerte, es alucinante. Hay que sumar lo que decimos, porque es un presidente que lo hemos comentado muchas veces, bueno, lo saben ustedes, también la imagen personal la cuida mucho, o sea, los asesores también de imagen. O sea, si sumas todo lo que rodea a Sánchez, ¿cuántas personas trabajan? Claro. ¿No? Si el empleo crece. Mira, curiosamente se ve muy bien, lo digo por si hay algún friki escuchándonos, se ve muy bien en la serie esta propagandística que han hecho sobre Sánchez. Yo me la he tragado. Es que no la he visto. Yo me la he tragado entera ya porque ya como no la ve nadie, la han tenido que dejar abierta en YouTube. Ya, lo digo por si algún friki quiere verla, la puede mirar en YouTube. Ya está abierta al público porque no han conseguido colocársela a nadie. Y ahí se ve muy bien la cantidad de asesores que hay, porque efectivamente en 4 capítulos que hay de serie, todo el rato son asesores de seguridad, asesores de protocolo, asesores de no sé qué, asesores de internacional, de economía, de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es que está rodeado de asesores, es que está muy mimado. Es que en la democracia española, ¿no? Siempre ha habido muchos asesores, es verdad. Pero en este gobierno se ha multiplicado la cifra. Efectivamente. Álvaro, el problema, bueno, digamos, la circunstancia que ha propiciado esto es que, claro, es un gobierno de coalición. Han tenido que contentar a los socios, entonces han incrementado de forma considerable los ministerios y, claro, también un ministro necesita sus asesores, ¿no? Pero poco a poco, si aumentas 5 o 6 ministerios, pues eso se nota. Pero luego es que además, sí, efectivamente, Presidencia tiene muchos asesores. Ellos lo justifican porque han metido política territorial, que es un ministerio especialmente cuidado, porque tienes que tener delegados, asesores con los delegados y tal, ¿no? Pero bueno, eso no es justificable, ¿no? En cualquier caso, los asesores efectivamente siempre han sido demasiados. Pero bueno, en este caso, pues posiblemente haya más de 200 que con el último gobierno de Mariano Rajoy. Es que hay que recordar que cuando llega Iván Redondo a la Moncloa, nada más llegar Sánchez al gobierno, Iván Redondo se dota de un equipo impresionante de expertos y los coloca en Moncloa, de todo tipo. Y parte de ese equipo es lo que se llama Oficina de Prospección, que es una especie de gente que piensa un poco en el mañana, o sea, a largo plazo, pero que en realidad son gente que está trabajando para que Sánchez gane las próximas elecciones. Entonces le van aconsejando, oye, tienes que ir por aquí, tienes que proponer no sé qué medida, que esto va a calar bien en tu electorado, tal. Entonces, claro, son gente a la que le pagamos un salario todos los españoles, pero en realidad trabajan para Sánchez. O sea que es una, en fin, esto es una pequeña malversación. Porque debería pagarlo el Partido Socialista. Hombre, por supuesto, esa oficina debería estar, esa oficina debería estar en Ferraz, en la calle de Ferraz, que es donde está la sede del Partido Socialista. Porque, bueno, vosotros sabéis, ¿no?, algo de quién conforma el secreto. Bueno, sabéis más o menos de muchas de las personas que trabajan en ese gabinete o algunas de las personas que trabajan en ese gabinete de prospección
personalidades de todo tipo, profesionales de alto nivel de diferentes pescados, de diferentes empresas. Muy bien pagados todo, porque si no, no te los puedes llevar a la Moncloa. Muy bien pagados y no necesariamente del Partido Socialista. No. Yo conozco casos de gente que ha trabajado para Ciudadanos o que ha trabajado para otros partidos políticos. Al final, los que son profesionales, pues lógicamente están en el mercado y si te pagan más que en ningún otro sitio, pues te vas con el presidente del gobierno. Te caiga bien o te caiga mal. O sea, aquí la gente busca sus lentejas, lógicamente. Money. Pero este tema del exceso de asesores no es exclusivo del gobierno central, Enrique, ¿no? Hay otras administraciones que también tienen un poco de exceso. Efectivamente, sí es sorprendente lo que pasa en el gobierno central. Es, bueno, no más sorprendente, pero también es muy sorprendente lo que sucede en el gobierno vasco, ¿no? El gobierno vasco, que bueno, el País Vasco tiene 2.200.000 habitantes y tiene los mismos asesores que todo el gobierno británico, que es un país con 68 millones de habitantes. O sea, equilibra las cifras y es que es una cantidad increíble. O sea, es decir, es todo el control, tienen el control. Es que, o sea, es que se dice pronto, ¿eh? O sea, en el País Vasco el mismo número de asesores que en todo el gobierno británico. Y mira el presupuesto del País Vasco. ¿Y es el mismo presupuesto, Enrique? Bueno, efectivamente, es decir, o sea, tienen prácticamente los mismos, un poquitín menos, creo que son 8 asesores menos, claro, pero estamos hablando de los asesores. ¿Cuánto gastan asesores el País Vasco? El País Vasco 9 millones de euros. ¿Y el Reino Unido? 12 millones de euros, traducido en libras. O sea, pero claro. Es prácticamente, bueno, es que el nivel de vida en Londres es un poco más caro, claro. Por eso pagan más. También son altos caros, pero en cualquier caso es una auténtica barbaridad. Y luego también tienen también una coalición de gobierno con el PSOE ha propiciado que se incrementen los ministerios, con las consejerías a 15, y eso nuevamente ha propiciado. Lo único positivo que destacaría del gobierno vasco frente al gobierno central es que dan el nombre de los asesores. El gobierno central se niega reiteradamente a una lista que son designaciones a dedo, que se pagan y que además son eventuales, que debería ser pública. Pues se niegan rotundamente. Por cierto, hay que recordar que uno de esos asesores, digo, para que la gente también piense quiénes son, porque como no sabemos los nombres, uno de esos asesores, en la Moncloa hay algunos que son muy sesudos, pero en los ministerios pues ya suelen ser los amiguetes de los ministros de turno, y uno de esos asesores era Koldo García. Este hombre ascendido a asesor de ministro después de haber pasado por la portería de un club de Pamplona. Diferentes perfiles. Entonces, claro, al final, que esos puestos, ¿quiénes los ocupan? Pues los 4 amiguetes de turno. Y entonces, claro, son a 80.000 euros el puesto de media. Pues imagínate el disparate. El disparate es mayúsculo. Ya que has sacado el tema de Koldo, vamos a cambiar un poco de tercio antes de despedirnos, ya que tenemos aquí a Enrique Morales para hablar de otra noticia que has publicado esta semana. Bueno, es que este hombre es el hombre que descubrió los viajes fantasma a Dominicana, que esto se le reconoce poco, pero hay que recordarlo. The Objective y Enrique Morales fueron los que dieron por primera vez la noticia de que había unos vuelos muy sospechosos y muy frecuentes del Falcon a Dominicana que estaban sin justificar. Este señor dio la noticia y esta semana ha dado otra, ¿no? Ya relacionada con esto. Precisamente eso lo que queremos que nos cuentes. Una red de 15 empresas, 59 vuelos en Falcon. Es un poco la pesquisa, ¿no?, que tiene la UCO, sobre Dominicana. Claro, hablamos todo el rato de 59 vuelos, pero son el doble. Claro, el doble. Claro, ida y vuelta. Ir a donde tengan que ir y regreso a la isla, con estancias de a lo mejor 3-4 horas, que se supone que es para repostaje, pero luego lo que también estamos destacando es que curiosamente no van al gran aeropuerto. ¿A qué aeropuerto van? Pues van claro. Bueno, pero es que son importantes esos aeropuertos porque son los que están situados al lado de las urbanizaciones de lujo, la Romana. Tanto en el sur como en el norte. Claro. La Romana o en el sur, de todas las playas del norte. Y Boca Chica, pues mira, hoy está haciendo el cálculo y solamente 1 de cada 3 posiblemente vaya a Boca Chica, que es el aeropuerto internacional de República Dominicana. El resto va a pequeños aeropuertos situados en la playa. Pequeños aeropuertos que a lo mejor, como la Romana, tienen capacidad para 12 aviones. ¿Sabes? 12 aviones pequeños, además. ¿Sabes? Total. Entonces, eso sorprende, ¿no? Y además a otras localidades rarísimas, porque ni siquiera hay acuartelamientos militares, ni aeródromos que podrían justificar a lo mejor un aterrizaje militar, ¿no? Bueno,
Bueno, ya se sabrá, como también hemos contado, la UCO está muy pendiente de estos temas, ¿no? Bueno, sí es verdad que algunas pistas las hemos dado y efectivamente lo de las 14 empresas, que ahora son 15 porque, aunque no es en Santo Domingo, en República Dominicana, hay una... La empresa 15 está en Delaware, el paraíso de Delaware. Por cierto, que hablas de Delaware, ya saben ustedes que tenemos cada vez más oyentes en todos los sitios, más lectores, tenemos también oyentes, por supuesto, y lectores dominicanos, y vamos a aprovechar para hacer unas pequeñas puntualizaciones, ¿no? Al tema que hablabas de Delaware, que hablábamos la semana pasada, de que se había utilizado Delaware para blanquear por la trama el dinero de Dominicana, y que puntualizar pues lo que decías la semana pasada. República Dominicana no es un paraíso fiscal, no está así catalogado según pues bueno, las descripciones internacionales, y bueno, destacábamos la semana pasada que se hacían negocios con mucha facilidad, se abría un negocio con mucha facilidad, que en cualquier caso eso no es algo malo. Ya nos gustaría, ¿no?, como país, poder abrir negocios sin tanta burocracia, que es la burocracia que nos quejamos a veces en España. Por supuesto, República Dominicana no es un paraíso fiscal. Otra cosa que esta trama que tenía una ingeniería increíble, creasen empresas, pero que se pueden crear también en España, empresas fantasmas radicadas en un solar, en un domicilio y tal. Bueno, todo está permitido, incluso creaban marcas que luego no utilizaban y todo este tipo de cosas. De hecho, República Dominicana desde hace años está impulsando una legislación que intenta evitar todo esto, ¿no? Otra cosa es que, claro, el problema de dónde está República Dominicana está en un punto que está muy cerca de países como Venezuela, Panamá o Estados Unidos, ¿no? Que eso conduce a que haya filiales adscritas a estas compañías, ¿no? Pero realmente lavar el dinero lo pueden lavar en cualquier sitio. Otra cosa es que hayan elegido, digamos, ese paraíso caribeño por paraíso, razones. Sí, pero caribeño de las playas, que estamos todos también. Lo que me han contado es que en Dominicana es extraordinariamente fácil montar una empresa, es decir, tú puedes crear una empresa en un minuto. Pero lo que ya luego es mucho más complicado es crear una cuenta bancaria para esa empresa. Es decir, que ahí sí que se vigila. Abrir una cuenta es mucho más complicado, más laborioso. No sabemos cómo lo habrá hecho esta trama exactamente, habrá que investigarlo. Pero tienes toda la razón, y como hemos contado aquí incluso, efectivamente es que la trama lo que hacía era aprovecharse de Delaware, que Delaware sí que permite, ¿verdad? Tiene algunas ventajas. Claro, importante. No solo fiscales, ¿no? Ahí lo más interesante es que tú no sabes qué persona está detrás de aquella empresa. Claro. Ahí se mantiene un anonimato una total, opacidad, cosa que no pasa, y yo creo que prácticamente en ningún país del mundo. O sea, en Delaware tú puedes montar una empresa sin que se sepa de quién es. Efectivamente. Y con esa empresa te vas a donde quieras a operar. Y la controlas. Es decir, tú, por ejemplo, a las empresas y tal, nosotros hemos conseguido, no sé, bueno, a lo mejor ha sido uno de los errores que han cometido, ¿no? Pero hemos conseguido saber que hay una empresa de Delaware en una empresa dominicana, y a través de esa empresa, pues posiblemente estén realizando inversiones. A lo mejor lo que dices, a lo mejor no tienen ni siquiera cuenta bancaria, simplemente se han limitado a llevar dinero de alguna forma y a comprar propiedades. Que claro, sí que es fácil comprar que eso es lo que yo creo que será más fácil que haya pasado, ¿no? Que se hayan dedicado con esas empresas a comprar propiedades y a invertir en Dominicana. Pues muy bien, Enrique, muchísimas gracias. A vosotros, gracias Álvaro, pues gracias Rocío. Y gracias Álvaro, que los oyentes estaban ávidos ya de bueno, es que de vez en cuando tengo que venir por aquí a echar un poco de doctrina aquí, ¿no? Quedan todavía unas semanas para que acabe el año, así que contaré con vosotros en más ocasiones. Claro, y además, pues si te vas de vacaciones tendré que venir yo aquí a hacer el programa. Claro. No se van a quedar los oyentes huérfanos. Y gracias también a todos ustedes una semana más. Ya saben, pueden escucharnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en theobjective.com, y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo, gracias.